Hola, yo soy Carolaide Méndez Hernández y el día de hoy voy a presentar una síntesis alternativa del ibuprofeno con sus mecanismos correspondientes al ejercicio 12 del problemario integrador de Química Orgánica 2. El ibuprofeno es un compuesto ampliamente utilizado en la medicina moderna por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroides y su estructura se basa en un ácido alilpropiónico. La síntesis del ibuprofeno ha sido objeto de investigación y optimización debido a su alta demanda global. Una metodología alternativa involucra el uso de reacciones orgánicas clásicas que revisaremos a continuación, como la acilación de Fiedel-Crafts, la reducción de Clemmensen y la adición nucleofílica de cianuro, seguidas por hidrólisis y la reducción del alcohol adyacente a un ácido carboxílico para generar el producto final. Estas reacciones destacan no solo por su eficacia, sino también por los principios mecanísticos que subyacen en cada etapa. El ibuprofeno es ampliamente utilizado en el tratamiento de inflamación, fiebre y dolor leve a moderado. Sus aplicaciones terapéuticas incluyen el dolor crónico, para tratar la artritis reumatoide y la osteoartritis, el dolor agudo como cefaleas, migrañas y dismenorrea, y la fiebre en pacientes pediátricos y adultos. Y sobre su uso, como ventajas, tiene un buen perfil de seguridad cuando se usa según las dosis recomendadas. Su acción sobre la inhibición de enzimas ciclooxigenasas, como la COX-1 y la COX-2, reduce la producción de prostaglandinas, lo que disminuye la inflamación y el dolor. Entre sus limitaciones están que puede causar efectos adversos gastrointestinales como gastritis o úlceras, especialmente con el uso prolongado o en pacientes de riesgo, y no está indicado en pacientes con insuficiencia renal severa o alergia a las AINES. Los pasos indicados muestran que se hace reaccionar el benceno con cloruro de acilo en presencia de tricloruro de aluminio, que actúa como catalizador, para obtener el compuesto A, que será reducido con ácido clorhídrico y una amálgama de zinc y mercurio, obteniendo así el compuesto B. Se procede entonces con la reacción del compuesto anterior con un nuevo cloruro de acilo, igualmente en presencia de tricloruro de aluminio para producir el compuesto C, y agregar cianuro de sodio, con ácido sulfúrico para proporcionar el medio ácido que genera el compuesto D, usando ácido yodrídico en presencia de fósforo rojo para así obtener el producto final, una mezcla racémica de ibuprofeno. Pasando ahora con detalle a los mecanismos y tipos de reacciones, tenemos que el primer paso consiste en una acilación de Fiedel-Crafts, una reacción empleada para formar enlaces carbono-carbono entre dos moléculas diferentes, siendo estas un compuesto aromático y un agente acilante. Los compuestos aromáticos, usualmente el benceno y sus derivados, poseen una alta densidad electrónica, lo que permite que reaccionen con iones o moléculas parcialmente positivas. Por otro lado, el agente acilante se conoce así porque aporta grupos acilo a otro sustrato. En este caso, el cloruro de acilo se expone a un catalizador metálico, el tricloruro de aluminio, para formar un electrófilo fuerte que es atacado por los electrones del compuesto aromático, y así formar un nuevo enlace entre uno de los carbonos del areno y el carbono del ion acilo generado. Esto se observa en el mecanismo, en el que se forma un complejo entre el cloro del cloruro de acilo y el tricloruro de aluminio, que más tarde termina por disociarse con carga negativa y dejando el intermediario ion acilo. Este intermediario, al poseer una carga positiva y ser relativamente estable, actúa como un electrófilo fuerte y es atacado por un par de electrones del benceno, formando un carbocatión en el mismo. Por último, el complejo toma el protón del carbono adyacente al carbocatión, que es donde se unió el grupo acilo, devolviendo su par de electrones al anillo para restablecer la aromaticidad y formar productos como el compuesto A, más ácido clorhídrico y el tricloruro de aluminio empleado como catalizador. Ahora, acerca del mecanismo anterior pueden surgir ciertas dudas. Por ejemplo, ¿por qué se usa el tricloruro de aluminio como catalizador? Y el tricloruro de aluminio se utiliza porque es un ácido de Lewis fuerte que activa el cloruro de acilo al formar un complejo con el átomo del cloro, generando un ion acilo más reactivo. Esto facilita el ataque nucleofílico del anillo aromático, aumentando la velocidad y selectividad de la reacción. ¿Y por qué se prefiere esta reacción y no la alquilación de Friedel-Crafts? La alquilación de Friedel-Crafts es preferida porque evita problemas de alquilación y reordenamientos de carbocationes, que son comunes en la alquilación. Además, el grupo acilo es desactivador moderado, lo que previene reacciones secundarias indeseadas. El siguiente paso se trata de una reducción de Clemmensen, la cual consiste en un tipo de mecanismo encargado de desoxigenar aldehídos y cetonas hasta convertirlos en alcanos simples, además de que es una técnica alternativa a la reducción de Wolff-Kishner, en caso de que la molécula a reducir sea sensible al reaccionar con ácidos fuertes, pues emplea el ácido clorhídrico para generar un medio ácido en el que se lleva a cabo la reacción. Se utiliza además una placa de zinc,
en cuya superficie se lleva a cabo la reacción, mediante un mecanismo que no se conoce con exactitud, pero que resulta ser bastante efectiva para la reducción de cetonas de arilo y alquilo formadas tras una acilación de Friedel-Crafts, o de cetonas tanto cíclicas como alifáticas. Tras realizar la reducción antes mencionada, se obtiene la cadena sencilla unida al benceno y se forma el compuesto B. Se indica entonces que será otra acilación de Friedel-Crafts, pero ahora con un cloruro de acilo diferente, aunque se sigue el mismo fundamento y mecanismo anterior, iniciando por la formación del complejo metálico, la separación de este para generar el ion acilo, el ataque de los electrones en el anillo aromático del compuesto B al carbono del ion acilo, que genera el carbocatión adyacente, y por último el complejo tomado dicho protón para restablecer la aromaticidad y producir el ácido clorhídrico y el tricloruro de aluminio como catalizador. El producto principal es entonces el compuesto C. ¿Por qué se une en posición para el cloruro de acilo y no en cualquier otra posición en el anillo aromático? La posición para es favorecida debido al efecto estérico del grupo isobutil en la posición orto, lo que dificulta el ataque en esta región. Además, el grupo isobutil es un activador por efecto inductivo, dirigiendo el ataque electrófilo hacia las posiciones orto y para, siendo esta última menos impedida. A continuación se añade cianuro de sodio en presencia de un medio ácido formado por el ácido sulfúrico, añadiendo un grupo nitrilo que será hidratado hasta formar un ácido carboxílico, que será el último precursor del ibuprofeno. Este proceso inicia con el ataque del ion cianuro, pues el carbono en este posee un par de electrones disponibles para realizar un ataque nucleofílico al grupo acilo formado tras la anterior reacción, desplazando los electrones del enlace pi en el carbonilo y formando alcóxido que es protonado por el medio ácido para formar un compuesto intermediario que contiene un alcohol y un grupo nitrilo, añadiendo este último un carbón extra a la cadena. Sin embargo, al encontrarse en medio ácido, el grupo nitrilo puede hidratarse hasta convertirse en un ácido carboxílico mediante la transferencia de protones y la adición de grupos hidroxilo al carbono con enlace triple del nitrógeno, rompiendo uno a uno estos enlaces y formando tras un movimiento de protones un ion amonio que es liberado al final en forma de amoníaco, permitiendo que uno de los alcoholes producidos forme un doble enlace con el carbono y sea desprotonado por una base conjugada del ácido sulfúrico, produciendo como producto final de este paso un ácido carboxílico adyacente a un alcohol, el compuesto D. El último paso de esta síntesis involucra la reducción del alcohol adyacente al ácido carboxílico recién formado, a través de una reducción con ácido yodhídrico y fósforo rojo, conocida a veces como método Nagai, y que se encarga de reducir alcoholes a alcanos en una serie de pasos escrita con poco detalle, pero que se especula que se componen de dos pasos principales: un ataque nucleofílico por parte del ion yoduro para desplazar el grupo hidroxilo mediante la adición de ácido yodhídrico concentrado y la reducción del halogenuro de alquilo formado por un alcano por un medio del ácido yodhídrico. A pesar de esto, se desconoce con exactitud el mecanismo y qué tan cierta es esta propuesta. Sin embargo, se sabe que al hacer reaccionar el compuesto D con este reactivo, se obtiene una mezcla racémica de ibuprofeno, lo que es deseable en aplicaciones terapéuticas. El método Nagai, que utiliza ácido yodhídrico y fósforo rojo, ha sido empleado en síntesis ilegales para la conversión de pseudoefedrina en metanfetamina. Este proceso implica la reducción de un grupo hidroxilo en la pseudoefedrina para formar un alquilo correspondiente. La alta eficiencia de este método, combinado con la disponibilidad de los reactivos, ha contribuido a su uso indebido. Sin embargo, este uso plantea serias implicaciones legales, éticas y de salud pública, lo que ha llevado a regulaciones estrictas sobre la venta de la pseudoefedrina y el acceso a reactivos como el ácido yodhídrico. Aunque es químicamente eficaz, este uso indebido del método resalta la necesidad de monitorear sustancias químicas de doble uso. En la industria farmacéutica legítima, los procesos de síntesis son controlados para garantizar la producción de compuestos seguros y con fines únicamente terapéuticos. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Esto ha sido